Hay un tipo de emoción masculina que no se expresa con palabras, pero se delata en los detalles, y a veces lo percibes incluso antes de que él mismo lo admita. Es algo casi invisible, casi silencioso, casi imposible de traducir, pero lo sientes. Lo sientes en la mirada que evita la tuya por un segundo más. Lo sientes en la respiración que cambia cuando te acercas. Lo sientes en la forma en que parece luchar contra algo que no quiere asumir, y al mismo tiempo, no puede ocultar. Sé que ya has vivido esto. Ese momento en el que un hombre intenta parecer firme, seguro, estable, racional, pero hay una fisura, una brecha emocional, un microgesto que delata una verdad mucho mayor que cualquier discurso, porque al contrario de lo que muchas mujeres imaginan, los hombres no son fríos. Están entrenados desde muy temprana edad para contener lo que sienten, a ocultar lo que les quema por dentro, a mantener en el rostro una expresión que no revele lo que el corazón está tratando de gritar. Y es precisamente por eso que las emociones más profundas de un hombre no se manifiestan cuando habla, sino cuando intenta disimular. Casi siempre es en los detalles donde se escapa la verdad, en el silencio que dura un poco más, en el toque que no planeó dar, en la sonrisa que intenta ocultar con la boca, pero que se refleja en sus ojos, en la forma en que parece tenso, confundido, dividido entre irse para protegerse y quedarse, porque algo en él no quiere perderte, y tal vez no lo sepas, pero cuando un hombre intenta ocultar una emoción, es precisamente en ese momento cuando se hace más evidente, porque hay un punto en el que el cuerpo habla más alto que la mente, un punto en el que el gesto revela lo que el discurso intenta negar, un punto en el que el misterio se vuelve casi poético, como si el propio universo dejara escapar en el detalle lo que estaba tratando de ocultar en el todo. Y de eso es de lo que vamos a hablar hoy, de 3 emociones que los hombres intentan ocultar, no porque no las sientan, sino porque las sienten demasiado, no porque no quieran mostrarlas, sino porque temen lo que eso significa. Miedo a la intensidad, miedo a entregarse, miedo al cambio interno que provocan esas emociones. Y antes de revelarte esas emociones, quiero que imagines algo conmigo. Imagina a un hombre que te quiere más de lo que admite, un hombre que intenta mantener el control, intenta ser racional, intenta explicarse a sí mismo que es demasiado pronto, demasiado intenso, demasiado peligroso sentir algo tan fuerte. Pero cada vez que llegas, alguna parte de él se desarma, alguna parte de él traiciona su propia defensa, una parte de él se rinde, sin querer, sin darse cuenta, sin poder evitarlo. Gira la cara pero su cuello lo delata. Intenta parecer tranquilo pero sus hombros muestran tensión. Responde con frases cortas, pero su mirada busca la tuya cada vez que apartas la tuya. Finge que no está celoso pero su silencio tiene un sabor diferente, más salado, más denso. Dice que todo va bien, pero todo su cuerpo dice lo contrario. Y cuando te das cuenta de ello, cuando ves lo que él intentaba ocultar, algo cambia dentro de ti. Porque, en ese momento, comprendes que el lenguaje masculino no está en las frases, está en lo que se filtra por las rendijas, en lo que aparece sin que él lo permita, en lo que se escapa incluso cuando intenta controlarlo. Y empiezas a ver que hay un mundo emocional ahí, complejo, profundo, contradictorio, que él no muestra fácilmente. De hecho, mostrarlo sería casi como exponer su propia vulnerabilidad, y eso, para muchos hombres, es como caminar por terreno inestable, sin mapa, sin protección. Hoy te voy a mostrar exactamente eso, las 3 emociones que intenta ocultar, pero que se escapan en los detalles. Esas emociones que surgen sin que él lo planee, que se escapan en un gesto, en una mirada, en un silencio que lleva más verdad que cualquier declaración. Y cuando entiendes esas emociones, entiendes al hombre. Más que eso, entiendes lo que despierta el vínculo, lo que activa el deseo profundo, lo que crea una conexión real, la conexión que pasa por debajo de la superficie, por debajo de las palabras, por debajo de todo lo que él intenta controlar. Entonces, respira hondo, relaja los hombros, permítete entrar en este universo conmigo. Te guiaré por el interior de la mente masculina, y te mostraré las verdades que los hombres rara vez confiesan, pero que siempre revelan en los detalles. Casi siempre todo comienza de una manera sencilla. Hablas con él, tal vez en un entorno común, el trabajo,
la universidad, amigos en común, o incluso un intercambio de mensajes que no parecía tener ninguna intención profunda. Pero hay algo ahí, algo que tú percibes antes que él, un cambio en el ambiente, un pequeño silencio entre una frase y otra, una mirada que parece más atenta de lo que debería ser. Así es como nacen estas emociones, discretas, casi tímidas, escondidas detrás de un comportamiento que intenta parecer normal. Y, para entender cómo funciona esto, quiero llevarte al interior de una escena. No se trata de una pareja en concreto, sino de un patrón que se repite en muchos hombres, y que probablemente ya hayas visto, aunque no lo hayas nombrado. Imagina que él está sentado frente a ti, en un ambiente sencillo, tal vez tomando un café, tal vez conversando en el coche, tal vez de pie, apoyado en una pared mientras te escucha hablar de algo de tu día. La conversación fluye, pero hay una diferencia en sus microgestos, y tú lo sientes. Apoya el codo en la mesa, pero no puede mantener la mano quieta. Sus dedos tocan la taza, el móvil, su propia pierna, como si su cuerpo estuviera cargado de una energía que no encuentra dónde esconderse. Sus ojos, incluso cuando se desvían, vuelven a ti como si fueran atraídos sin control consciente. Y cuando se da cuenta de que tú te das cuenta, intenta disimular, pero ya es demasiado tarde. Su cuerpo ya lo ha delatado. Y así es como aparece la primera emoción, a través de la contradicción. Intenta parecer indiferente pero presta demasiada atención. Intenta parecer tranquilo, pero está visiblemente alerta cuando hablas de otro hombre. Intenta parecer ocupado pero te responde demasiado rápido por ser solo una amiga. Estas incoherencias no son errores, son señales. Son pruebas sutiles de que algo está creciendo dentro de él, algo que no quiere admitir, tal vez porque teme involucrarse, tal vez porque no sabe a dónde puede llevar, tal vez porque, por alguna razón, cree que no debería sentir lo que está sintiendo. Y es en esa zona gris donde la mujer se da cuenta de algo antes de que él lo acepte. Es un instinto casi invisible. Sientes la descarga eléctrica entre vosotros incluso cuando él intenta fingir que es solo una coincidencia. Y esas emociones comienzan a aparecer en los detalles del día a día, cuando él te mira sonriendo, pero desvía la mirada demasiado rápido, cuando tocas su brazo y él se tensa por un segundo, como si su cuerpo estuviera tratando de procesar algo demasiado intenso, cuando se despiden y él tarda un instante más en soltar tu mano, o cuando estás hablando y él pierde el hilo de sus propios pensamientos porque está demasiado ocupado observando cómo se mueven tus labios mientras hablas. Y lo más curioso es que, a menudo, él mismo no se da cuenta conscientemente de lo que está haciendo. Esa es la parte fascinante de la psicología masculina. El hombre revela antes de comprender, lo muestra sin querer, se entrega sin darse cuenta, se expone sin admitir nada, y la historia continúa a partir de estos pequeños deslizamientos. Ahora imagina que empiezas a alejarte un poco, no por juego, no por estrategia, solo porque tu vida sigue adelante, porque estás ocupada, porque no siempre estás disponible. Y aquí es donde empieza a aparecer su segunda emoción oculta. Empieza a echarte de menos. Echa de menos tus mensajes. Echa de menos tu presencia. Echa de menos algo que no puede explicar. Pero, en lugar de decirlo, empieza a actuar. Responde más rápido. Busca motivos para hablar contigo. Hace pequeñas preguntas innecesarias solo para entablar conversación. Intenta parecer casual, pero su casualidad se vuelve tensa. Y cuando mencionas, sin intención, que has hablado con otro hombre, notas el cambio. Su mirada se endurece un poco. Su respiración cambia. Inclina el cuerpo hacia atrás. Hace un comentario rápido diciendo que es normal, claro, pero su silencio tiene otro peso. Intenta parecer seguro, pero el malestar se nota, y tú lo sientes. Esa discreta punzada de que algo dentro de él ha dolido, no porque sea celoso y posesivo, sino porque está sintiendo algo mucho más profundo de lo que quiere admitir. Y esa es la contradicción central de la historia. No quiere mostrarlo, pero lo muestra. Intenta ocultarlo, pero lo expone. Finge no sentirlo, pero lo siente tanto que su cuerpo pierde el control. Y ahí viene la tercera emoción, la más peligrosa para él, la más reveladora para ti. Empieza a imaginarte marchándote, no porque hayas dado señales de ello, sino porque los hombres tienen miedo, miedo real,
de sentir algo que pueda escapar a su control. Y esa sensación, esa mezcla de deseo profundo, vulnerabilidad y temor, hace que se retraiga durante unos días. Se vuelve más frío, más distante, más introspectivo. Tú piensas que ha perdido el interés, pero no. Está tratando de protegerse de algo que ya se le ha escapado de las manos. Y mientras intenta huir, los detalles siguen delatándolo. Abre tu mensaje demasiado rápido. Ve tus historias en segundos. Se da cuenta cuando cambias la foto. Se nota cuando te desconectas antes de lo habitual. Comenta con alguien sobre ti sin darse cuenta de que está revelando demasiado. Y cuando os volvéis a encontrar, su cuerpo habla antes que él. Sus hombros se relajan cuando te ve. Su mirada se suaviza. Su voz cambia de tono. Su rostro intenta no sonreír, pero fracasa. Ese es el momento en el que la historia lo revela todo. La verdad que intenta ocultar y que solo se ve en los detalles. Hay algo que pocas mujeres perciben. Cuando un hombre intenta ocultar lo que siente, no es por indiferencia, es por intensidad. Los hombres temen a su propio corazón de una forma que a menudo no saben explicar. Y estas tres emociones, las mismas que has visto en los detalles de su comportamiento, son tan profundas, tan transformadoras, tan incómodas para el ego masculino, que él intenta contenerlas, controlarlas, enmascararlas, pero su cuerpo siempre las delata. Y ahora te voy a explicar como hombre desde dentro lo que realmente ocurre. La primera emoción que intenta ocultar es esa mezcla de encanto y vulnerabilidad, la sensación de ¿por qué me afecta tanto? Intenta ser racional, intenta analizar, intenta bromear consigo mismo, intenta desviar la atención, pero nada de eso funciona, porque cuando un hombre se siente realmente conmovido, cuando una mujer despierta en él una emoción que va más allá de lo físico, su primer impulso interno es negarlo, no porque no quiera, sino porque le asusta la intensidad. Un hombre puede pasar años creyendo que controla sus propias emociones, hasta que encuentra a una mujer cuya presencia desarma todas las defensas que ha aprendido a construir. Y ese tipo de impacto es tan raro que no sabe cómo actuar. Por eso aparecen los silencios incómodos, la atención excesiva, la risa nerviosa, la mirada que finge controlar pero que falla miserablemente. Es como si estuviera diciendo sin palabras, no sé qué me está pasando, pero me está pasando. Y por mucho que luche, la vulnerabilidad aparece en los detalles, en la postura más abierta, en la voz que se suaviza, en la mirada que permanece un segundo más de lo socialmente aceptable. Esto nunca es accidental, es emocional. La segunda emoción es aún más difícil de admitir para él, el miedo a perderte antes incluso de tenerte. Y ese miedo es casi infantil, primitivo, instintivo. Proviene de una parte del hombre que aprendió, desde muy temprano, que la vulnerabilidad es peligrosa, que mostrar interés es exponer una debilidad, que revelar sentimientos es correr el riesgo de ser rechazado. Entonces, cuando se da cuenta de que tienes un valor real para él, no solo atracción física, sino impacto emocional, surge una tensión interna muy fuerte. ¿Y si le gusta a otro? ¿Y si no soy suficiente? ¿Y si me abro y ella no siente lo mismo? Él no lo dice. Los hombres rara vez hablan, pero lo sienten, y lo sienten profundamente. Por eso cambia su comportamiento cuando mencionas a otro hombre, aunque sea de forma casual. Por eso su mirada se vuelve más seria. Por eso intenta parecer tranquilo, pero el tono de su voz lo delata. Por eso aparenta desinterés verbal, pero aumenta el contacto. Responde más rápido. Te busca de forma indirecta. No es celos posesivos, es instinto de preservación emocional. Y cuando ese miedo se mezcla con la atracción real, nace la tercera emoción, el intento desesperado de recuperar el control. Esta es la fase en la que muchos hombres se alejan, se vuelven extraños, fríos, silenciosos. Y muchas mujeres lo interpretan mal, creyendo que él ha perdido el interés. Pero no es así. Él está tratando de proteger algo que acaba de surgir dentro de él, algo para lo que no estaba preparado. Aquí está el punto central de la mente masculina. Cuando un hombre siente demasiado rápido, se retrae. No porque tú hayas hecho algo mal, sino porque él necesita tiempo para organizar sus pensamientos. Es esa sensación interna de, si sigo así, me entregaré. Y para muchos hombres,
Entregarse es entrar en un territorio emocional peligroso. Pero el detalle más importante es este. El alejamiento no dura, no cuando él siente algo verdadero, porque por mucho que la mente intente protegerse, su cuerpo vuelve a ti. La mirada vuelve, la atención vuelve, la curiosidad vuelve, la necesidad involuntaria de estar cerca vuelve, y él vuelve, a veces de forma tímida, a veces de forma torpe, a veces de una forma que revela más de lo que cualquier frase podría revelar. Es en ese momento cuando muchas mujeres logran ver, por primera vez, el corazón masculino sin máscara. Y tengo que decirte algo que pocas personas se atreven a admitir. Los hombres ocultan sus emociones, pero siempre revelan sus intenciones. Siempre. Y tú lo percibes en los gestos más mínimos, en la forma en que te observa cuando no estás mirando, en la forma en que intenta escucharte con atención exagerada, en la sensación invisible de que está tratando de descifrarte, no por control, sino por miedo a equivocarse. Este es el tipo de emoción que hace que un hombre reconsidere su forma de actuar, se controla más al hablar, analiza sus propias reacciones, intenta parecer más tranquilo de lo que realmente está, porque sentir algo fuerte por una mujer hace que el hombre entre en una zona emocional que no controla totalmente, y, para él, eso es aterrador, pero al mismo tiempo, eso es exactamente lo que le atrae. Los hombres se sienten fascinados por las mujeres que despiertan emociones que no pueden controlar por completo. Esto activa un instinto profundo, casi primitivo, que hace que te vea de una manera diferente, no como cualquier mujer, sino como alguien que le conmueve por dentro. Y hay algo curioso aquí. Muchas mujeres solo entienden realmente este proceso después de leer una guía que explica cómo activar esa energía magnética, la que hace que un hombre deje de verte como una opción y empiece a verte como su destino. Pero volviendo al tema principal, cuando estas tres emociones se combinan, el encanto, el miedo a la pérdida y el impulso de protegerse, él vive un conflicto silencioso. Y ese conflicto aparece en cada detalle suyo, en el cuerpo que intenta retroceder pero se inclina hacia ti, en la voz firme que se debilita cuando sonríes, en la mente que dice ve despacio, mientras que el corazón dice quédate cerca. Así es como funciona. Y así es como un hombre revela lo que intenta ocultar. Siempre deja escapar sus emociones, incluso cuando intenta ser una roca. Y comprender esto lo cambia todo, porque cuando percibes las señales que se escapan de los detalles, empiezas a ver no solo el comportamiento, sino el corazón que hay detrás de él. Y ahí es cuando empiezas a tocar su lado que casi nadie alcanza. Hay un momento, sutil, silencioso, casi imperceptible, en el que un hombre está a punto de entregarse emocionalmente, y también a punto de alejarse. Y lo más curioso es que la diferencia entre una cosa y otra no está en lo que él siente, sino en lo que él entiende sobre lo que tú sientes. Cuando una mujer no percibe estos detalles, estas señales ocultas, esta vulnerabilidad que se escapa por los poros, el hombre entra en una peligrosa espiral interna. Empieza a creer que está sintiendo solo, que se está exponiendo más de lo que debería, que tú no te estás dando cuenta, o peor aún, que no estás correspondiendo. Y ese es el mayor punto de ruptura para la mente masculina. Si él cree que está solo en el sentimiento, cierra su corazón. Y cuando lo cierra de verdad. Por eso es tan importante entender estas señales antes de que se deslicen hacia el lugar equivocado, el lugar donde él comienza a convencerse de que lo mejor es alejarse. Cuando no reconoces estas emociones ocultas, él comienza a interpretar el silencio como desinterés, comienza a controlarse aún más, comienza a racionalizar, quizás estoy exagerando, ella debe tener mejores opciones, esto es cosa mía, no debería sentir esto ahora. Y es impresionante. Un solo gesto tuyo que él interpreta como frialdad puede desencadenar un bloqueo emocional que tarda días, semanas, a veces meses en deshacerse. Y todo esto sucede mientras él sigue deseándote, mientras sigue pensando en ti, mientras sigue recordando detalles que ni siquiera te diste cuenta de que mostraste. Pero el dolor de sentirse solo pesa más que el deseo de acercarse, y se aleja, no por enfado, no por juegos, no para castigarte, sino porque, para el hombre,
Sentir que se está exponiendo sin retorno es una de las experiencias más vulnerables que existen. Prefiere la distancia a la sensación de fracaso emocional. Y aquí hay una segunda consecuencia. Cuando él empieza a retroceder, otra persona puede ocupar el espacio que tú no te habías dado cuenta de que estaba abierto. Los hombres rara vez se abren a más de una mujer al mismo tiempo. Cuando hay alguien que realmente le conmueve, es como si todas las demás desaparecieran de su radar emocional, hasta que él comienza a sentirse ignorado o invisible. Y es en esa debilidad donde puede buscar consuelo en otra parte, no porque quiera, sino porque su mente intenta defenderse de la vulnerabilidad. No te imaginas cuántas historias terminan antes de empezar por culpa de este ciclo. Él siente algo fuerte. Intenta ocultarlo. Ella no se da cuenta. Él cree que está solo. Se cierra en banda. Ella piensa que él no quiere nada. Y los dos pierden algo que podría haber sido real. Y lo más doloroso es que, en el fondo, ambos querían lo mismo, pero ninguno tuvo el valor de ver los detalles. También existe un tercer riesgo. Cuando ignoras estas emociones, él comienza a colocarte mentalmente en un nivel inalcanzable. Y eso es peligroso, porque el hombre que siente que no tiene oportunidad, no lo intenta, incluso cuando la tiene, incluso cuando tú estás abierta, incluso cuando te gustaría que se acercara más. El hombre que cree que no percibes la profundidad de lo que siente, crea una narrativa interna en la que te idealiza, y idealizar es una forma de mantener la distancia emocional. Empieza a admirarte en silencio, pero va disminuyendo las posibilidades de acercarse, y poco a poco, os convertís en un casi, un tal vez, un por poco. Y nada es más frustrante que un sentimiento que nunca nace porque nadie entendió las señales a tiempo. Pero hay otro lado, el lado que nace cuando entiendes lo que él intenta ocultar, cuando percibes la tensión en su mirada, cuando percibes la sonrisa contenida, cuando percibes el silencio que no es frialdad, sino miedo, cuando percibes el distanciamiento que no es desinterés, sino protección. Cuando ves eso, algo cambia profundamente entre vosotros. El hombre comienza a relajarse, comienza a confiar, comienza a permitirse sentir sin tanto miedo, comienza a hablar más, incluso sin darse cuenta de que está hablando, comienza a mostrar cosas que nunca muestra a nadie, y ahí es donde nace el vínculo, en el reconocimiento, en la percepción, en la conexión silenciosa entre lo que él intenta ocultar y lo que tú, amablemente, demuestras que comprendes. Porque la verdad es simple y profunda. El hombre no necesita que le declares tu amor, no necesita que hagas grandes gestos, no necesita que digas nada extraordinario, solo necesita sentir que le ves, no el comportamiento, no la máscara, a él. El hombre que siente eso, se queda, el hombre que no lo siente, huye, y esa es la clave emocional que separa las historias que florecen de las historias que mueren antes de la primera primavera. Al fin y al cabo, cuando observas a un hombre de cerca, de verdad, te das cuenta de que no es tan difícil de entender como parece. Solo habla un idioma emocional diferente, un idioma hecho de silencios, vacilaciones, movimientos contenidos y verdades que se escapan sin permiso. Y es precisamente cuando intenta ocultar lo que siente, cuando revela quién es. Estas tres emociones, el encanto que intenta negar, el miedo a perder lo que aún no tiene, y la necesidad de protegerse de algo que ya está sintiendo, forman una especie de mapa secreto de la mente masculina, un mapa que pocas mujeres ven, no por falta de sensibilidad, sino porque la mayoría de los hombres han aprendido toda su vida a enmascarar lo que sienten, a endurecer el rostro, a controlar la voz, a contener la mirada. Pero tú no, tú percibes los detalles, percibes los matices, percibes las contradicciones que delatan su verdad, y eso lo cambia todo, porque, para un hombre, ser comprendido en los detalles es como tener a alguien abriendo una ventana dentro de su propio pecho. Respira de manera diferente, se relaja de una manera que nadie ve, te permite acercarte más, no porque tú lo hayas pedido, sino porque siente que puede hacerlo. Y aquí es donde reside el poder silencioso de la conexión femenina. No tienes que forzar nada. No tienes que perseguir nada, no tienes que demostrar nada, solo tienes que ver lo que se escapa, percibir lo que se filtra, entender lo que él intenta ocultar.
Cuando esto ocurre, la relación deja de ser una disputa sobre quién siente menos y se convierte en un encuentro entre dos mundos que finalmente se reconocen. Y tengo que decirte algo que muchos hombres nunca admitirían en voz alta. La mayoría de nosotros pasamos toda la vida deseando, en secreto, encontrar a una mujer que sea capaz de ver más allá de la superficie. Una mujer que vea lo que intentamos ocultar por miedo y no por falta de sentimiento. Una mujer que entienda que, detrás de la racionalidad, hay un corazón que siente demasiado y se esconde porque no sabe si será aceptado. Tú tienes esa sensibilidad. Por eso este contenido te conmueve. Porque una parte de ti ya había percibido esas señales antes, pero quizá no había entendido completamente lo que significaban. Ahora lo entiendes. Ahora sabes a dónde llevan esos detalles. Ahora sabes por qué un gesto tan pequeño puede contener una verdad tan grande. Y si quieres profundizar aún más en esta capacidad, si quieres entender con claridad y precisión cómo funciona la atracción masculina por dentro, qué es lo que realmente atrapa emocionalmente a un hombre, y cómo despertar en él ese magnetismo silencioso que le hace verte diferente a todas las demás, hay algo que puede ayudarte. Es una guía profunda, directa y reveladora, creada especialmente para mujeres que quieren comprender el lado emocional masculino no por lo que dice, sino por lo que siente. Y si realmente deseas despertar tu lado más magnético y comprender cómo funciona la atracción desde la perspectiva masculina, te recomiendo una guía llamada La Guía de la Mujer Magnética, 17 secretos que ningún hombre puede ignorar. El enlace está en la descripción y también en el primer comentario fijado. En ella encontrarás exactamente lo que casi nadie enseña: cómo tocar el instinto masculino adecuado, cómo activar la presencia emocional que atrapa a un hombre, cómo evitar los errores silenciosos que alejan, cómo crear una energía que le hable a un nivel que va más allá de las palabras. Es un conocimiento que transforma, que abre puertas, que elimina dudas, que te lleva a otro nivel emocional. Y termino este vídeo con algo que quizá necesites escuchar hoy. No tienes que ser perfecta, no tienes que ser inaccesible, no tienes que ocultar tu valor para parecer fuerte. Solo tienes que entender que, cuando un hombre encuentra a una mujer que lo ve, de verdad, se detiene, lo siente, se queda, y créeme, te siente mucho más de lo que demuestra. Gracias por quedarte hasta el final. Respira hondo, cuida tu corazón, y recuerda, los detalles nunca mienten.